Bienvenidos a nuestro canal, tu canal, Escogida Podcast por esta servidora. Te invito a que te suscribas, le des like y claro, le des un toque a la campanita para que estés alerta de todo el nuevo contenido. Desde acá Nelly, y te aseguro y estoy convencida que de cada episodio algo valioso llevarás para tu vida. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, hoy me complace, ¿verdad? Es un honor, es una honra para mí presentar a mi primera escogida, a mi pastora, ¿verdad? Ya 8 años voy a cumplir este año en mi casa, ¿verdad? El Ministerio Internacional Nueva Cosecha. Es donde hemos, ¿verdad?, perseverado y de verdad que me llena de mucha alegría. Es una mujer que amo mucho y de verdad ya no saben lo importante que ha sido esta entrevista para mí, así Amén. que te lo agradezco. Amén. Bienvenida Gracias. a esta entrevista. Gracias por a ti ser- porque me das la dicha, ¿verdad?, de poder ser la primera escogida que Dios tenía para ¿verdad?, para este podcast. Y la primera eres tú, porque Dios te escogió primero a ti. Amén, Para amén. Entonces darte los nombres que Dios te está dando para que sigamos pasando, ¿verdad?, por todas estas experiencias. Van a seguir llegando mujeres. Amén, amén. Y Dios va a hacer cosas lindas, ya tú verás. Amén, Así que estoy yo lo agradecida creo. con ella, con todos ustedes, por estar escuchando, así que haga lo que ella le dio que hiciera. Amén, amén. Pastora, quería comenzar preguntándole si usted, ¿verdad?, tiene conocimiento al nacer, si usted tuvo algo que estuviera en contra de su nacimiento, si su mamá pasó por algún proceso que usted casi, ¿verdad?, no lo logra. Quisiera que me contara sobre eso. Mira, sí, así fue. Cuando yo nací en diciembre, un mes frío en Nueva York, en Brooklyn, New York, un mes muy frío. Y cuando nací, pues tomé líquido, ¿verdad? De la placenta, de ese líquido y pues se me fue a los pulmones y me dio pulmonía de recién nacida. No me dieron de alta rápido. Creo que pasaron unos meses cuando me dieron de alta porque pues me vi bien malita, pensaban que no iba a sobrevivir. Wow. Fue un tiempo bien difícil, mi mamá me cuenta. Pero sí, ese fue. Sí, que ya, ¿verdad? Como dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre somos marcados y ya vemos como ya desde el nacimiento ya había algo opuesto. Ajá. Porque ya sabíamos, ¿verdad? Ya Dios sabía el llamado que ella le había declarado para su vida. Amén. Entonces ya pasa esto, sales, la niñez como tal, como le fue, tuvo sus 2 padres, hubo ausencia de alguno de sus padres. Pues mira, yo pues nací, ¿verdad?, en Brooklyn, New York. Entonces a la edad de 4 añitos, mis papás se mudan a Puerto Rico nuevamente, pues ellos los dos son puertorriqueños. Se mudan nuevamente a Puerto Rico, pues yo llegué a Puerto Rico con 4 años. Y pues una niña muy bonita, crecí con mis 2 padres, me dieron todo. Fue una niña bonita, no tengo que Que nunca le faltó el amor ni nada, siempre estuvo sus 2 padres presentes en su vida. Sí, siempre tuve mis 2 padres presentes. Obviamente la crianza de antes no es como la de ahora. Nuestros papás trabajaban mucho, pues no estaban en la casa todo el tiempo. En vacaciones éramos 2 nenas solas prácticamente. La crianza de ahora es bien diferente, pero Sí, porque antes ellos tenían la libertad de quedarte más solita, lo que los papás trabajaban no es como actualmente. Pero fue una niña bien bonita, nos criaron bien, los tuve a los 2 todo el tiempo. Y que es una bendición, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, es lamentable, pero la mayoría de la familia siempre falta alguien. O es el papá con toda la responsabilidad o la mamá con toda la responsabilidad, pero ya casi no se ve el matrimonio como tal criando a sus hijos. Y entonces pasan la niñez y, por ejemplo, hábleme más o menos cuando tenía 12, 13 años. 12, 13 años, a esa edad me creía que me lo sabía todo. Me creía que lo sabía todo, lo que ella mami me estaba diciendo no era lo que yo pensaba. Era como un tipo de rebeldía. Sí, pero no,
obviamente en la rebeldía de antes no es como la de ahora tampoco. Exactamente. Sí, son tiempos distintos. Porque antes los papás no te dejaban pasar ni una. Pero sí, la escuela era una cosa, en la casa era otra. Me creían bien santita y no lo era. Me enamoré a los 13 años. A los 13 años me enamoré locamente del padre de mis hijos. Él fue hasta mi parejo de quinceañero. Wow. Desde los 13 años estuve Sí, jovencita, enamorada. jovencita. ¿Y crees que enamorarte tan temprano pudo haber sido por falta de identidad? Pues mira, sí, porque pues él era de estos jóvenes que reconocido en la escuela. Ajá. Y que todo el mundo sí. Ajá, reconocido. Y tal vez eso fue una de las cosas que al pretenderme el nene reconocido de la escuela. Sí, a lo mejor te sentiste importante en ese momento. Sí, en ese momento pues puede ser que sí, que tiene que ver con la identidad. Ok. ¿Y entonces duraste con él cuántos años? Mucho. Desde los 13 años. Leandro nació cuando yo tenía 16 años. Jovencita, tenemos ese común. Sí. Wow. Después Cristian nació cuando yo tenía 21. Después cuando nos divorciamos, nos separamos cuando Cristian tenía año y medio. Yo tenía como 21, 22 años por ahí. Como 22 años. Pero fue una persona bien... ¿Él era una persona estable o era emocionalmente inestable? ¿Cómo, verdad, lo describiría? No, él siempre, pues, de buena familia, tremenda familia, pero obviamente con malas amistades siempre. Ok, sí, que hubo una influencia de amistades. Entonces, ¿a largo plazo te separas? Sí, a largo plazo pues me separo porque ya no podía más con las situaciones. Y me quedo sola con los dos nenes. Tenía dos nenes, a Leandro y a Cristian. Entonces me quedo sola con ellos dos, como madre soltera. Ahí pues empiezo, ¿verdad? El proceso de madre soltera, que no es fácil. Y entonces ahí yo te iba a preguntar, ¿cómo podías, ¿verdad? En ese momento vienes de una relación, se acaba la relación, te quedas sola, ¿verdad? Con los nenes, ¿cómo podías balancear entre poder tener, si la tuviste, tu vida para ti, como sacar tiempo para ti, o ser mamá, o fuiste mamá a tiempo completo, o de vez en cuando tu mamá te cuidaba a los nenes? ¿Cómo pudiste balancear ese momento siendo una mamá joven? Sí. Tiempo para mí como de yo salir, de salir sola, weekends sí, eso siempre lo hubo. Porque la abuelita de mi nene me lo cuidaba, mi mamá me lo cuidaba, yo nunca tuve problema de cuidado de niños. Okay. Siempre, lo que yo quería hacer, yo vivía lejos de ellos. Yo vivía en Humacao, ellos vivían en Guaynabo, y los weekends se los llevaba la abuela. Cuando no se los llevaba la abuela, pues, y yo tenía algún plan montado, ¿verdad? Pues se lo llevaba a mi mamá. Pero siempre, pues no tuve ese problema de cuidado. Pero sí, era mamá full con ellos. Trabajaba también, siempre trabajé, pero pues los tenía en deporte, sí los llevaba a la escuela, los buscaba a la escuela, o sea, siempre trataba de poder, estaba siempre en todo. Sí, que tener un balance en todo. Entonces yo te pregunto, para ese tiempo, ¿verdad? Porque como muchos saben, ser mamá soltera es duro, es difícil. Tremendo. A veces, ¿verdad? Es una bendición que tuvieras ayuda, porque hay muchas mamás que no tienen ayuda, no tienen cuidado. Están a veces en un plan que están con la mente llena, están sulfuradas porque necesitan un espacio, ¿verdad? Y no tienen el cuidado. Yo quiero preguntarte, ¿hubo alguna influencia espiritual en ese tiempo para ti? No. ¿No había una persona que te invitara a la iglesia, que quisiera orar por ti? No, para ese tiempo que yo estaba tan jovencita, no. No. Todavía no había llegado Dios a su vida. ¿Y usted como tal no se sintió nunca con algún temor? Ya, por ejemplo, en esa edad. Yo fui criada en la iglesia católica. También tuve los principios cristianos por mi abuelita.
y sabía que había un Dios, y sabía que cuando te pasaba algo clamaba a Dios. Exacto. Esas cosas sí. Como la naturaleza Pero humana, no, pero nada. pero no tenía nadie que me invitara a la iglesia, ni que nada de eso. Y tampoco pienso yo que en ese momento no pensaba en nada de Porque como eso. uno es joven, Sí. la mentalidad está en otras cosas y como la ocupamos de tantas cosas, Así era. pues no le prestamos atención a eso. Entonces le pregunto, cuando nada, tienen los hijos, se separan, entonces vuelve y se casa. Pues mira, después de 3 años, estaba 3 o 4 años sola, me enamoré nuevamente de un muchacho muy bueno, trabajador, buen proveedor, quería muchísimo a los nenes, con 2 hijos, ¿verdad? No tenía hijos. Y pues decidí rehacer mi vida, tenía ya 25 años por ahí, 25, 26 años. Decidí rehacer mi vida nuevamente. Pues empecé esta relación con el muchacho, todo fluyó muy bien hasta después de 3 años que quedé embarazada de él, Okay. que no quería, porque yo no quería, ¿verdad?, tener más hijos, pero quedé embarazada de él, pero al tiempo lo pierdo. Okay. Ahí tuve mi Tuviste una pérdida. ¿Qué cualidades? A los 4 meses y medio. Wow. Estaba ya formadita. Sí, que es bien, ¿verdad? Bien doloroso cuando uno tiene un anhelo. El dolor de abortar es mucho más duro que el de dar a luz. Sí, que el de dar a luz. Y sé lo que estás diciendo, por eso sé que es fuerte. Y entonces te pregunto, después de estar sola, ¿qué cualidades tú buscabas en una persona? Cuando te volviste a enamorar, ¿qué cualidades buscabas? Lo primero, que no supiera nada de la calle. Okay. Que fuera un hombre, ¿verdad? Que no tuviera anteriormente, el papá de los nenes mayores estaba relacionado a la calle y estaba buscando que esta nueva pareja todo no tuviera nada que ver con la calle. Obviamente que me quisiera mis hijos. Claro, que es lo primero. Que fuera buen proveedor, porque yo trabajaba también, y, ¿verdad? Que nos pudiéramos echar para adelante uno al otro. Y exacto, ayudarse. Y que, formar una familia, que era lo que yo quería. Mi papá eran casados por 35 años, mi hermana tenía su relación estable, mi familia toda. Así que tu anhelo era tener una familia estable. Ese era mi anhelo. Okay. Y yo pienso que muchas mamás solteras quieren una familia estable. Ese es el anhelo, ¿verdad?, de toda madre soltera. Quieren buscar una familia estable, alguien que quiera a sus hijos, alguien que no diga, ¿verdad?, no nos mire como hijastros, sino hacerlo parte suya, que eso es algo bien importante para uno como mujer. Y entonces nada, te vuelves a enamorar, pierdes un bebé y entonces... A los 6 meses de perder el bebé quedé embarazada nuevamente. Después de pasar depresiones y todo por lo que, ¿verdad?, lo que pasó. Por la pérdida, toda la depresión fue por la pérdida. Ese año fue horrible para mi vida. Perdí a la abuela de mi nene, perdí el bebé y mi mamá. Sí, muchas pérdidas al mismo tiempo. Mi mamá se iba a morir y fue fuerte. Pero pues después de 6 meses tengo a Luis Ángel, al bebé de la casa. Cuando quedó embarazada de Luis, no sabía que el papá de mi bebé, no nos habíamos casado. El papá de mi bebé pues había tenido otra relación y había embarazado a la muchacha. Wow. Sí, una traición. Ya estabas pasando por un tiempo de pérdidas, ya vienes que te habías separado anteriormente, le das oportunidad a esta persona, tienes una pérdida, ya en un tiempo más adelante tienes un bebé y para colmo ya piensas que tu familia ya la vas a tener estable, te enteras que él tiene a otra persona embarazada al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Wow. Al mismo tiempo. Wow. Fue horrible. Fue depresión, fue muchas preguntas, muchas situaciones. Inclusive el nene, se llevan 11 días los niños. Wow. Se llevan 11 días. Y actualmente ellos tienen comunicación sí, y todo. Sí, y yo con la mamá, ¿verdad?, de él. Pues, sí, que es algo maduro porque eso es otra cosa. Hay personas que tienen familia, ¿verdad? Los papás de los hijos tienen hermanos y por alguna razón no hay una madurez para unirse, para que esos niños crezcan juntos, la hubo para que después de tengan un una tiempo. comunicación. Sí, a lo que me imagino que hubo una sanidad. En el momento. Sí, que hubo una sanidad. Después de un tiempo, pues obviamente, ya tan pronto, ¿verdad?, salieron esas pruebas y todo, yo decidí terminar con el papá de Luis y quedarme sola con los 3
Wow. nuevamente. Pues sí, por un tiempo no hubo ninguna relación, ni los niños estaban bebés, no se conocían ni nada. Pero después de ciertos años, pues entonces nos buscamos, juntamos los niños. Ella se vino a vivir para Florida y el nene se llegó hasta quedar con nosotros en la casa. Wow. Todavía nos escribimos por Facebook. Sí, que tienen buena comunicación. Sí, los nenes se llaman, ya son dos hombres igualitos, parecen gemelos. Wow. Son gemelos de diferentes mamás. ¿Cómo es la vida? Pero en ese momento todavía Cristo no había llegado. No, para nada. Ok, entonces pasas todo este proceso, te toca ser madre soltera nuevamente, pero esta vez con 3 menores. Con 3 menores. Entonces te pregunto, con estos 3 menores, me habías dicho anteriormente que tenías la bendición de tener cuidado, podías salir, ¿verdad? Me imagino que habías frecuentado alguna discoteca o algo así. Sí. ¿Qué piensas que te llenaba cuando ibas a esos lugares? ¿Qué es lo que piensas, tu razón que te llevaba a escoger, a decir, esta noche, porque por ejemplo en la noche uno puede ir a un parque, uno puede ir a un cine, ¿qué era lo que decía? En ese lugar yo voy a encontrar lo que yo estoy buscando. Bueno, lo que a mí me llamaba de ese lugar era el baile. Ok. El baile, a mí me mencionaban baile y yo corría. Luego de un tiempo, pues era la mamá la abuelita de los nenes y no tengo el cuidado como lo tenía antes. Okay. Pero pues ya había salido un poco, porque en el transcurso que tuve mucho baile y todo eso fue cuando estuve sola después que me dejé del papá. Okay. Okay. Pero no, como quiera seguía. Y cuando estabas allí, lo que te llamaba la atención era el baile. El baile. Y en ese tiempo que te quedas sola nuevamente con 3 hijos, ¿no caes en alguna depresión? Sí. O... Yo tuve un tiempo viviendo en Nueva York. Cuando yo regreso a Puerto Rico, ahí caí en depresión, en ataques de pánico, me caí en un sinnúmero de situaciones. Y ahora imagino pensando qué iba a pasar con su vida, que iba a ser ahora sola, había luchado por tener una familia estable, no se le dio, entonces ahora, ¿verdad? El enemigo atacando nuestra mente pensando que ahora estás sola, no vas a poder, no tienes valor. Las personas que se te pegaban no eran las mejores, entonces ya tú no querías, ¿verdad?, tener nada serio por las situaciones que habías pasado, porque pues seguía como yo digo, metiendo las patas. Sí, tratando de experimentar a ver qué salía de ahí. Ajá, entonces pues después de eso Dios llegó a mi vida en un momento dado que pues vivía todavía en Puerto Rico. ¿Conoces al Señor en Puerto Rico? No. ¿Dónde conoces al Señor? Le hago una promesa al Señor en Puerto Rico de que me sacara de una situación. Okay. Cuando le digo que me saque de esa situación, ese mismo día llegó una señora de Dios a mi casa a decirme que Dios le había hablado que me llevara con ella a Nueva York. Wow. Así que eso fue oración y respuesta. Ese día por la mañana. Ahí yo cojo a mi muchachito y yo sé que fue Dios porque yo le oré a Dios para él. Exacto, era la respuesta a su oración. Y entonces ahí me voy a Nueva York, estoy un año allá, empiezo a servir al Señor en esa iglesia. Y que por cierto, la muchacha que viene para la vigilia, yo la conocí allá. Ella era la pastora joven de ella. Okay. Tenemos una relación bien bonita de las personas de ella. Igual que las personas de Macao, tengo muchas amistades. Sí, que en algún momento fueron de mucha bendición. De mucha bendición. Cuando tuvo la necesidad o la soledad o la depresión y Dios mandando a la persona específica. Pero quiero preguntarle, ¿cómo fue ese primer encuentro con el Señor? Que usted dijo, aquí está Dios, esto es de Dios. Pues mira, cuando yo empecé a ir a la iglesia en Nueva York, fue algo bien bonito, pero no tuve un encuentro con el Señor todavía. Okay. Todavía estaba de alferita. Sí, que era más como emoción, como adoración. Adoraba, obviamente escuchaba la palabra, pero no era que estaba bien, ¿verdad? No, fue algo bien bonito. Tuve experiencias bien bonitas, pero no era un encuentro verdadero. Okay. Cuando llego a Puerto Rico después de un año y medio, empecé a buscar iglesias y entonces después de visitar varias iglesias encuentro la que yo pertenecí, que ahí fue que yo tuve un encuentro con el Señor. Okay. En una vigilia. Wow, poderoso. Tuve un encuentro con el Señor en 2008 y desde marzo de 2008 yo no me he separado. Desde ese día es que usted ha estado firme.
Anteriormente a lo mejor no estaba muy segura o Sí, ¿verdad? sí. Por sus situaciones, pero en ese 2008 fue que marcó su vida. Ahí fue que marcó mi vida. No te niego, ¿verdad? Que Dios trabajó conmigo poco a poco. Sí, sí, porque... Con todo el mundo no trabaja igual. Hay que personas que la transformación es inmediata. Conmigo fue poco a poco, ¿verdad? Yo tengo que testificar. Fue poco a poco, pero en el 2008 fue que yo tuve un encuentro verdadero con el Señor. Y ya desde ese momento ya no veía otras cosas que te gustaban como de placer, ya eso no te llamaba la atención. Una vez llegué a ir a un pop que me invitaron, y cuando yo entro, que yo lo frecuentaba antes, cuando yo entro empiezo a ver las personas como demonios. Wow. Como demonios. Yo, ¿qué yo hago aquí? Yo le decía a la persona que yo andaba, ¿tú ves lo mismo que yo? Me decía, ¿qué tú estás viendo? Y yo, Sí, es lo espiritual, porque es el que es de la fue carne, como no que es de lo Dios me espiritual. abrió los ojos espirituales, y de momento pude ver eso. Y después de ahí yo nunca más visité ningún sitio de eso. Wow, poderoso. Entonces se establece en esta iglesia, entonces comenzó a servir en esa iglesia, Pues mira, no comencé a servir en la iglesia. ¿no? Era tanto el trabajo que yo tenía, pues Dios me fue llevando, ¿verdad? Gracias al Señor, era como madre soltera de 3 muchachos, pues ellos tenían sus prácticas de pelota, sus juegos Sí, de el pelota. deporte mantiene, ¿verdad? Y también he estado ahí bien ocupado. Ajá, adicional mi trabajo. Cuando empecé a la iglesia, yo lo que trabajaba era un cuido, ganándome 80 pesos semanales. ¿Cómo lo hacía? Wow. Con 3 muchachos. No lo sé. Solo Dios sabe. No lo sé. Para ese tiempo obviamente eran las cosas un poco Era más poco económicas. tiempo. Pero como quiera, no sé cómo lo hacía. Luego, cuando estoy en los caminos, Dios empieza a abrirme puertas, a guiarme, que yo sabía que era el Señor. Pude sacar mis licencias de seguro, pude hacer, ¿verdad? Pude tener mi negocio de agente de seguro, pude sacar las 3 licencias. En la primera que iba a coger los exámenes, Lo pasaba. lo ponía rápido la oración y a Dios primero, y gracias al Señor los pasaba. Dios me puso en una compañía en gracia, luego lo pude hacer sola, independiente. De verdad que Dios me dio la provisión para yo poder echar las mis hijos hacia adelante, sin tener que tener ningún hombre, ¿verdad? Ninguna persona a mi lado que me Exacto. siempre, ¿verdad? Que tuviera que depender de alguien. Sí. Pero también es importante ver que todo se va ordenando cuando decides servirle al Señor. Sí, sí. Ya cuando estás firme, que estás en esta iglesia, ya no te gusta lo que hay afuera, lo que el mundo ofrece no te gusta, pero sin embargo estás viendo como ya Dios, ¿verdad? Va poniendo todo en orden. Fue un cambio grandísimo. Desde que yo recibí al Señor, desde que yo me le entregué mi corazón a Dios, sí hubieron batallas, sí la calle llamaba, Ajá. sí las amistades. Sí, eso es yo vengo de una me familia gusta. que no es cristiana. Ajá. Sabe que mi familia le gustaba, pues yo era darme la fiesta también, y nos gustaba todo lo del mundo. No, y que se acostumbraran a ver una Mónica antes Fue y difícil. una Mónica después. Fue bien difícil. Costó. Fue bien difícil, porque obviamente la Mónica de antes era bien diferente en muchas cosas, ¿verdad? En muchas áreas de mi vida, en todo. Fue bien diferente, pero nada, pude seguir, pude continuar. Sí, tuve mis fracasos, mis debilidades. Sí, los tropiezos, pero Dios. Pero nos va nunca moldeando. me aparté del Señor. Gracias. Desde el 2008, gracias al Señor. Tú sabes de lo que me ayudó mucho, de la forma de ver el Evangelio. Porque yo nunca vi el Evangelio como algo imposible. Ok. Eso definitivamente, porque hoy en día las personas piensan que el Evangelio es No. que tú vienes a Cristo, tú tienes que ser militar, tú tienes que ser perfecto, tú tienes que dejar todas las cosas a la vez que tú piensas, ¿verdad? Y tienes ese temor que la estás haciendo mal para venir, pero sin embargo, Dios te acepta tal como eres, porque Él está dispuesto a trabajar contigo, a transformarte, a liberarte y obviamente a poner todo en orden. Yo le doy gracias tanto a Dios de los pastores que me puso, porque nunca juzgaron, nunca me señalaron. Lo hicieron con tanto amor. Rafi y Iris Ortiz, de verdad. Qué lindo. Tremendo. Qué lindo. Sí, que también otra cosa es que vemos en estos tiempos como estamos buscando a lo mejor diferentes opiniones y a lo mejor tienes unos pastores, ¿verdad? Y a lo mejor por ciertas razones no te atreves a acercarse. Pero entonces, la pregunta que me muero para hacer,
¿En qué momento llega el llamado pastoral hacia tu vida? Pues mira, el llamado pastoral, cuando el papá de mi nene, estábamos, ¿verdad? Todavía yo no tenía Cristian. Cuando él salió de su hogar cristiano, pues siguió perseverando en la iglesia cristiana por varios meses. Y hubo un momento dado que pasamos al frente y nos hablaron del pastorado. Okay. Pero como yo no sabía nada de eso, ni yo soy criada católica, yo no entendía que era, ¿verdad? No, o sea, yo pues como que no lo tomé. ¿No lo recibiste? Sí, no, de verdad que no. Y después como pasaron tantas cosas en nuestra vida, no seguimos ninguno. Sí, que no iba de acorde la palabra que te habían dicho con la vida que estabas viviendo. Y de verdad que nunca más me acuerdo de ella, sinceramente. No la recibí, no me acuerdo. ¿No la recibiste? Obviamente después cuando ya yo estoy en los caminos, Dios me la recuerda. Dios me recuerda el momento y todo, yo me quedé. Pero eso fue cuando yo estaba bien joven. Cuando yo estoy en los caminos del Señor, que Dios me hablaba mucho del ministerio de mujeres. Dios me hablaba mucho de que iban a haber muchas mujeres. Y gloria a Dios que lo estamos viendo. Me habló de naciones que yo jamás pensé. Uno lo ve como que, por favor. Sí, uno lo ve imposible, uno se le entiende lo imposible. Jamás imaginé yo. Cuando me hablaban pues mira, yo me sentía incapaz de lograrlo. Pero tampoco, cuando ya estaba en el evangelio, pues recibía lo que Dios me hablaba. Okay. Sí, yo recibía, porque obviamente eran hombres y mujeres de Dios hablándome, yo no voy a estar, no era que yo decía no, pero no, como te digo, no me sentía capaz de poderlo lograr. Okay. Y cuando te daban una palabra, ¿verdad? En la iglesia, a través de Dios, de alguna manera en tu casa, ¿Dios te confirmaba estas palabras? Sí, en oración. Cuando me dieron esa palabra de las mujeres, como a la semana, Dios me muestra yo con un micrófono en un altar. Me acuerdo como ahora, tenía una camisa color violeta y una faldita marrón. Y Dios me comienza a enseñar, como yo predicándole a las mujeres. Sí. Dios me dio ese sueño. Eso ya te estaba revelando. Y vuelvo y te digo, no me sentía capaz. Yo no sé ni hablar, y me lo por un micrófono, yo no soy capaz. Pero eso se quedó entre Dios y yo. Eso yo no se lo conté a nadie, ni se lo dije a nadie, ni nada. Sino yo seguía normal en mi iglesia, cerca de mis pastores me invitaban a donde quiera, yo corría y me iba con ellos. Siempre en todos los servicios yo estaba ahí, en las oraciones, en todo, cuando no podía ir o por el trabajo o por alguna situación, pero yo siempre estaba ahí, siempre estaba evangelizando, llevando gente a la iglesia. Todas mis amistades yo quería meterlos a la iglesia. Los nenes fueron creciendo en la iglesia. Gracias. Bueno. Eso es algo tan importante. Ajá. Porque yo le doy tantas gracias a Dios que llegó en el momento preciso que yo pude criar a mis hijos en la iglesia. Y como dice la palabra, instruye al niño en tu camino. Sí, cuando de verdad que sí, en el momento dado. Luisana tenía 4 añitos. Cuando yo empecé en la iglesia, Cristian tenía como 13. Como 11 Luis Cristian tenía. Y Leandro tenía como 16, 15, 16 por ahí. Pero pudieron crecer en el evangelio. Y entonces ahora bien, nada, está, ¿verdad? De lleno fuertemente en el Señor. Los nenes también. Ya estando en la iglesia, ¿verdad? Ya el Señor poco a poco te había transformado. ¿Tuviste algún suceso que te hizo dudar? ¿O algo fuerte? Puede ser con sus hijos, tal vez, que dijeras, Dios mío, Señor, me prometiste esto, que tal vez pudo llegar la duda a tu vida, o cómo lo resolviste. Fíjate, nunca tuve duda de lo que Dios hablaba a mi vida, de lo que Dios le hablaba a mis hijos. Dios le hablaba bien bonito a Alejandro, Dios le hablaba bien bonito a Cristian, a Luis, a todo. Nunca tuve duda, porque yo, desde que yo empecé, desde que yo me convertí, tuve un encuentro con Dios. Yo me enamoré de Dios. Amén. Yo me enamoré de Dios, yo siempre creí en lo que Él me hablaba.
Yo siempre creía en lo que me hablaba de a través de profetas, de mis pastores. Yo siempre me agarraba de todas las palabras que lanzaban, que en las predicaciones, yo las recibía mía. Y yo tenía esa hambre por Dios, esa hambre por aprender, esa hambre yo siempre sigo una situación en mi vida cuando fue que perdimos el papá de los nenes. Obviamente estábamos divorciados muchos años, pero él estuvo presente después de cierta madurez en su vida. Estuvo presente en la vida de nosotros porque yo estaba sola con los nenes varios años. Pues me ayudaba con ellos, no hubo, ¿verdad? Éramos como amigos. Sí, pues, una madurez. Sí, una madurez, éramos bien, como amigos nos conocíamos desde los 11, 12 años, nos conocíamos, estuvimos juntos desde los 13, hubo una madurez y pudimos, ¿verdad? Que los nenes empezaron a salir con su papá, a quedarse con su papá, me cuidaba hasta el chiquito, para yo poder cuando lo soltaban de la escuela, que yo no podía, yo se lo llevaba a la casa. ¿Qué pasa? Que pues ahí hubo una situación, ¿verdad? Que pues en la situación que hubo lo matan. Obviamente estuve en peligro porque yo lo iba a recoger a él y tuve en peligro. Y ya estabas en el Señor. Sí, ya estás en el Señor. Ahí fui que me estremeció porque fue una situación que pasó ya yo estando en el Señor y mi vida se vio en riesgo porque me persiguieron y todo. Wow. Y pude salir de eso. Cuando llego a mi casa, pues ahí recibo la noticia que lo habían asesinado. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué me pasa esto ahora que yo estoy en el Evangelio? Que mis hijos están en el Evangelio, Señor. Y cuando viene la duda. Es su papá, ¿sabes? No fue cualquier cosa, es su papá. Ahora ellos están en la adolescencia. Y en plena adolescencia están viendo lo que le pasó a su papá. Más ya yendo a la iglesia, que creen en Dios, entonces Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Que nosotros, como seres humanos, no tenemos la respuesta, pero solamente Dios sabe. Fue bien fuerte. Todos los procesos. Pero como quieras, te seguiste agarrando del Señor. Sí, yo no me solté, ahí me agarré más porque tenía que agarrar a mis hijos. No entendía muchas cosas, pero seguía caminando. Luego entendí, ¿verdad? El propósito de Dios es el único que no lo podemos cuestionar. Y que si ese fue su propósito, ¿verdad? En el momento dado fue por algo. Y nada, y seguí, ¿verdad? Ayudándome. Seguiste perseverando. Y entonces, ¿en qué momento vuelve a aparecer el llamado para ¿verdad? Como ahora que ya Dios, hemos visto el cumplimiento. Yo sigo, ¿verdad? En la iglesia sigo con mis hijos. Ese año fue horrible porque obviamente estoy batallando con dos jóvenes que acaban de perder a su papá. Y en la adolescencia que se acaba. En la adolescencia sola con ellos. Mi papá ayudándome full en todo, pero pues fue fuerte. Y sigo trabajando, ¿verdad? En mi trabajo, los muchachos, yo no tenía vida. Yo era trabajo, iglesia, pelota, los tres muchachos en el deporte. Eso era de loco, de verdad. De verdad que ahora yo digo, ¿cómo lo hice? Mi papá me ayudó mucho con ellos. Pero pues llegó a mi vida el príncipe azul que yo estaba esperando. Amén. Que yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, mándame un príncipe. Y mi papá me decía, vete a trabajar, que eso no existe. Pero eso es bien bonito porque pienso que en nuestra vida Dios nos permite pasar muchos procesos, ¿verdad? Para ir moldeándonos, para ir transformándonos en el camino y sobre todo para aumentar la fe. Sí. Porque puede ser que en un punto nosotros digamos, Señor, tú no tienes nada para mí, no tienes nada que ofrecerme, yo sigo sola, mira las parejas que he tenido, todavía no me han sido de bien, quiero una familia estable, sí. Ahora estoy en ti, estoy creyendo tu palabra. Ajá. Entonces no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos porque sí. Queremos que todo pase, sí, pero lindo es Dios que de repente Ajá. nos pone... Si tú supieras que cuando llegó era cuando menos quería, porque estaba tan enfocada en las cosas del Señor en mi vida y estaba viendo tantos cambios de Dios en mi vida que lo menos que yo quería era una relación con nadie. Yo se lo decía, Señor, tú eres el mejor esposo, el mejor suplidor, el mejor consolador. Ay, ese amor hermoso. Qué lindo. Y cuando estaba, ¿verdad? Habíamos pasado ya años del proceso, ahí él llega a la iglesia con su mamá. Su mamá
y yo llevamos ya años en la iglesia. Él llega a la iglesia a un culto de oración y entonces él había pasado su proceso. Y ahí entonces, nada, la primera vez que nos vimos, pues no, tú sabes, no, un hermano más, ¿verdad? De la iglesia. Pero pues seguimos viéndonos en los servicios, entonces a varios servicios, ¿verdad? Después, varios meses hubo una salida a otra iglesia y él fue con su mamá también y pude ver la mano de Dios porque Dios me venía hablando. Dios me venía hablando de... Sí, porque Él nos viene preparando. Sí, me decía al frente, ¿verdad? Dios me hablaba a través de pastor y todo. Lo que tengo para ti no está aquí. Y él no estaba en Puerto Rico. Wow. Pero yo no sabía. Después hablando con él es que atamos los cabos y entonces decimos, wow. De verdad que no hay duda que tú eres la persona. Confiar en los planes de Dios. Y le pregunto, en esa iglesia, en algún momento le hacen el llamado pastoral a ambos, ya que después se conocieran mejor y todo el día que el pastor nos casó, él nos mira y ¿Se casaron en cuánto tiempo? En 6 meses. En 6 meses. Sí, de verdad que no hubo nada de duda en nosotros. Desde que nosotros nos juntamos, que verdad que me pidió que fuera su novia, que empezamos a salir y todo, desde ese primer momento nosotros sabíamos que era el uno para el otro. Era una cosa, fue una cosa tan y tan linda. Y empezamos a atar los cabos de lo que Dios le hablaba a él, de lo que me estaba hablando a mí en el momento, en los meses que eran, que nosotros, no hay duda, en 6 meses nos casamos. ¿Y cómo fue, después de toda esa soledad, cómo entonces le presentas a los nenes la pareja? ¿Cómo es, verdad? Porque a veces uno como mamá tiene un temor, ay, voy a empezar con esta persona, si les cae bien, si no les cae bien, si lo respetan, si no lo respetan. ¿Cómo fue esa relación entre él y los nenes cuando lo conocieron? Mira, es que cuando algo es de Dios, todo fluye. Todo fluye. Hasta mi papá, todo el mundo con él, todo, los nenes. Cristian fue un poquito porque es el que siempre estaba a la de mami. Pero todos lo quisieron rápido, Luis Ángel era chiquito y eso era con él. Y Leandro ni se diga. Y todavía. Obviamente es una relación bien bonita que hemos sido testigos, ¿verdad? Ya ellos los tres le dicen papá a él. Ellos se parecen hasta él, ellos han crecido al lado de él y lo respetan. Una cosa increíble es que cuando le pedimos algo a Dios y Dios lo trae en el momento preciso, y tenemos, ¿verdad?, la convicción de que esa persona es la que Dios te envía, no hay duda. Cuando nos juntamos el pastor en la boda, se echara ahí y nos dice, desde hoy comienza su ministerio. Wow. Nosotros nos quedamos como que... Pero no especificó. No especificó. ¿Qué pasa? Que a los varios meses de estar casado, pues es que Dios manda un profeta a casa de los papás del pastor a hablarle del pastorado. Entonces pues ahí nosotros, pues, porque él era evangelista antes de que nosotros nos hubiéramos casado, él había sido evangelista, había entrado en un proceso, entonces pues nosotros pensamos que él iba a seguir siendo evangelista, pero no, ahí Dios habla de un pastorado. Entonces pues nos hablaba, ¿verdad? Sobre eso, que esperáramos unas indicaciones cuando sea el tiempo del pastorado. Pues ahí es que Dios me recuerda también lo que me había hablado a mí en oración, porque yo decía pastor, y Dios me lo recuerda, yo también te lo dije a ti. Entonces, sí que también esto es bien importante, te dan una palabra, pero hay que discernir y escuchar la confirmación con quién. Porque a veces, ¿verdad? A lo mejor alguien puede decir, mira, pero a mí me dieron una palabra cuando yo tenía 16 años y se cumplió cuando yo tuve 50. Pues nada, seguimos, ¿verdad? Caminando en la cosa del Señor, nos hablaron de esperar una llamada y que nos dijeran unas cosas específicas. Y pasaron 4 años, nos vinimos para Estados Unidos, jamás pensábamos en el pastorado acá ni nada. Si no, habían hablado y nos dijeron que esperáramos una llamada con ciertas indicaciones, que cuando llegue esa llamada era el momento de nosotros comenzar el pastorado. Nos hablaron de que la iglesia iba a haber mucha juventud, muchos matrimonios jóvenes, todo eso, otra persona, no esa. Wow. El Señor mandando profetas. Sí, otra profeta de Miami, una vez nos la encontramos y nos habló a nosotros que buscáramos un nombre nuevo, porque la iglesia de nosotros iba a ser
joven, iba a ser matrimonio jóvenes, juventud, que el nombre tenía que ser así. Y fue algo bien de Y Dios. es hermoso como vemos que está la iglesia llena de matrimonios jóvenes, que está llena de juventud, que está llena de niños, que el ministerio de mujeres es grande y sigue creciendo. Es lindo las cosas que Dios hace, porque aquí la única solución es el Señor. Amén. Llegar ¿Quieres a los un caminos honor? del Señor. ¿Quieres estar en orden? Mira, ve cómo estés. Ajá. Descalzo, con pantalón, con falda, como tú quieras, pero llega. Porque el Señor te va a recibir tal y como tú estés. En tu condición, el Señor poco a poco va a ir trabajando contigo. Así fue. Entonces, Así fue conmigo. Ahora mismo, ¿cuánto llevas en el pastorado? Vamos para 10 años, ahora en octubre. En octubre cumplimos 10 años del pastorado. Un sábado llegó esa llamada, cuando menos no nos imaginábamos, pero era a propósito del Señor. La primera, cuando bueno, ya llegó la llamada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a reunir un grupito, ¿verdad? Que eran las amistades más allegadas. Vamos a reunirnos aquí, a ver qué pasa. Sí, por fe. Pues la primera semana llegaron 20, siguieron Wow. regando la voz, 20. La otra semana ya éramos 40. Tuvimos que salir de la casa a buscar. Wow, qué lindo. Y así hemos visto la mano de Dios 10 años. Para la gloria del Señor. Amén. Todo Amén. así. Y como parte del testimonio, sería hermoso que pudieras contar sobre tu transformación, sobre cómo era, ¿verdad? Antes, cuando estaba la obesidad en tu vida, te diagnosticaron con alopecia, ¿verdad? Y ahora te vemos completamente distinta. Cuéntanos sobre eso. Bueno, pues fue un proceso fuerte, ¿verdad? Porque la obesidad pues trae muchas enfermedades. Estaba padeciendo de un sinnúmero de enfermedades. Apnea del sueño, alta presión, colesterol, hígado graso. Estaba la idea de tener el azúcar descontrolada. Pues decidí tomar, ¿verdad? Un rienda a mi vida y a mi salud, y pues me sometí a una operación. Para que ellos tengan una idea, ¿cuánto más o menos pesabas? 240 libras. Wow. ¿Y mides? 5'2". Wow. Sí que se ve mucho la Sí. diferencia porque al ser bajita. Sí, fue mucha la diferencia. Inclusive ya me estaban dando mucho dolor de pecho, no Sí, podía. el cuerpo estaba Sí, ya reaccionando. sí, ya, de verdad que estaba bien mal. Pero en el momento dado, ¿verdad? Que yo, se me estaba cayendo todo el pelo antes de someterme a la operación. Antes de la operación ya tenía alopecia. Ya yo tenía ¿Verdad? Para alopecia. dejarlo. Sí. Claro. Cuando yo empecé a perder el pelo desde joven, poquito a poquito. ¿Piensas que fue por algo en específico? Exactamente cuando voy al dermatólogo, que ya se me veía, ¿te acuerdas en la iglesia que se me veía hasta los espejuelos? Se me notaban completo y se me veía el pelito bien, pero tenía que pintar de bien rubio para que no se notara tanto la caída del cabello. Cuando empecé a tratármelo, pues el diagnóstico fue alopecia. Me inyectaron toda la cabeza, me hicieron biopsia, porque cuando me la inyectaron, muchas agujas, no creció nunca. Entonces, pues, me hicieron biopsia y sale que tengo alopecia, y la causa fue un periodo muy prolongado de estrés en mi vida. Wow. Fue ¿verdad? Desde joven, todas las situaciones que yo pasé. Sí, que usted vivió estrés tras estrés. Sí, mucho maltrato psicológico, emocional y todo, y todo eso trajo consecuencias, ¿verdad? Poco a poco lo fui perdiendo, hasta que entonces, pues, después me someto a la operación ¿Y le costó tomar esa decisión para operarse? Sí. ¿Por qué? ¿Por el que dirán? ¿O qué fue lo que la puso en duda en algún momento de tomar esa decisión? Cuando yo hablé con el doctor, le dije ¿verdad? ¿Qué probabilidades de muerte hay en la operación? Y él se rió y me dijo, probabilidad de muerte es que no te la hagas. Sí, porque tú estás a ley de un infarto fulminante, o de empezar con sus riñones a dañarse, el azúcar, todo. Así es que yo creo que si tú no te la haces, el peligro de muerte lo vas a tener. Y así lo hice, y de verdad que fue una bendición en mi vida. He visto cómo
no tomo pastillas ni de colesterol ni de Así presión que todas las alta. enfermedades Yo desaparecieron. no duermo con máquina. Ya cuando yo tenía la máquina en 12, yo tenía la apnea del sueño mía era crónica. Wow. Y ya yo Por no, el sobrepeso. ya yo no duermo con nada de eso. La alopecia, pues obviamente, después de la operación, pues se le tiende a caer el pelo a uno, pero vuelve y le nace. Pero obviamente a mí no me nació nada, porque pues ya yo venía con la alopecia desde antes. Cuando yo le digo al dermatólogo que me iba a operar, me dijo que Y vas a perder lo poco que te lo quedaba. poco que te queda lo vas a perder. Y yo, pero si ya no tengo casi. Pero entonces eso fue un golpe fuerte, porque a qué mujer le gusta que le digan que va a perder su peso, que lo perdió y que lo que le queda también lo voy a perder, porque era exponerme, ¿verdad?, mi salud o lo que no. Y podía empezar una clase de complejo, o poder decir cómo me ven o cómo me siento, porque hay personas que tal vez se ven en el espejo y empiezan a decir me siento fea, sí. O que dirán, o mi esposo. No, ya antes de la operación ya yo casi no tenía mucho pelo y me ponía mucho gorrito. Me acuerdo que fue en la temporada de Navidad, que acá empieza en octubre a ponerse frío y yo de excusa me ponía los gorritos y yo digo que nadie se daba cuenta de lo que yo, ¿verdad? Pero era ya que me estaba entrando un poco. Ya tenías un complejo. Sí, hubieron gente que me llamaban, me oraban porque Dios pusiera pelo en mi cabeza. Empecé a ver ese, ¿verdad? O sea que hay gente que lo hace bien, pero hay gente que tampoco lo hace muy bien. Uh-huh. Sí, por la emoción. Y sí sentía como ese dolor de que, wow, estoy perdiendo mi cabello y en una mujer eso es algo bien fuerte. Pero como vuelvo y te digo, yo digo que en todas las cosas, todo lo que me ha ido pasando desde mi juventud hasta ahora, todo me ha fortalecido. Y todo ha sido como un propósito. Sí, lloré mucho, me quería afeitar la cabeza completa. Mi esposo no me dejó, me dijo que si yo lo hacía, él lo hacía también. Hasta que buscamos una alternativa, para todo hay alternativa. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Menos para la muerte. Unas manos bien, ¿verdad? Yo le digo a ella, unas manos bendecidas encontré en Puerto Rico. Y gracias al Señor, ella es la que me pone bien bonito. No tengo nada allá arriba, nada. Ya lo que queda esto es una prótesis chiquita y todo lo otro es extensiones completos. Bien diferente, ¿verdad? Pero te ves divina, te ves bien diferente. Ay, gracias. Debo decir que la transformación ha sido grande, ¿verdad? Sí. Muchos hemos sido testigos de la transformación y me alegro que hayas compartido eso. También muchas personas allá, ¿verdad?, que tienen algún complejo, a lo mejor tienen alopecia, a lo mejor tienen obesidad. No sé si te quieres dirigir a ellas o qué les quieres decir. Sí, yo digo que la obesidad, por más que tú pienses que no, por más que uno piense que la obesidad no te da ningún complejo ni te sientes mal, no. Por más, yo era una persona bien segura de mí, pero siempre en el fondo había un complejo. Siempre en el fondo con la ropa, que me queda bien, que no me queda bien, que siempre había algo adicional al pelo también, pues. Sí, ya estaba más complicado. Sí, ya todo estaba más complicado, pero yo digo que Dios le da la capacidad a la gente para hacer cosas, ¿verdad? Y si Dios le da la capacidad, pues entonces tenemos que ponerlas en práctica. Exactamente, y el alrededor suyo me imagino que fue un soporte, como sí, el esposo, mi esposo, hijos, no, tremendo, mi papá. Que también te ayudó a llevar este proceso. Sí, mi hermana, tremendo, mi hermana. Todos estuvieron bien pendientes a mí, bien. Vuelvo y te digo, lo pude haber llorado, pero tampoco me quedé ahí, sino que busqué rápido solución, rápido me buscaron solución. Tengo una hija de la casa, ¿verdad?, que también me ayudó, fue la que me hizo el contacto, la que me mandó para allá, y pastor, usted estaba tan linda, y ya la vamos a poner bonita, y así fue. Y he visto la mano de Dios en todo, y sigo yendo, ¿verdad?, ya hacerme mi pelo de cada cierto tiempo, y pues viendo todo, ¿verdad? No quito en que en algún momento me lo van a quitar para ponérmelo otra vez, y voy a tener mi pelo. Amén. Yo siempre lo oro a Dios y tengo fe de que Dios lo puede hacer. No hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Amén. Así es que, pero de verdad que si estás pasando por alguna de esas situaciones, no temas, porque Dios está contigo.
Búscalo en espíritu y en verdad, búscalo por lo primero a Él que a nadie, y verás como Dios te va a suplir en todas las áreas, te va a dar ¿verdad? Esa gracia de Él que Él puede darte, te va a dar esa fortaleza Amén. Que tú necesitas, inclusive esa identidad que necesitas para llegar a tu propósito, porque eso era lo que yo no tenía. Estaba falta de identidad en muchas áreas de mi vida. Pero ¿qué pasó? Dios me dio la identidad en Cristo, Dios me dio la identidad de hija. Amén. Y si somos hijas, somos coherederas del reino de los Amén. Cielos, y somos coherederas del reino de los cielos, tenemos todo. Así que eso es lo que tenemos que pensar. Quiero preguntarte cómo, ¿verdad? La última pregunta que te voy a hacer, ¿cómo separas tu vida ministerial y lo personal? Por ejemplo, ¿cómo te divides para tener tu vida como pareja, ¿verdad? Porque eres esposa, eres mamá. ¿Cómo divides tu vida para ser pastora? ¿Cómo puedes bregar con ese balance? Al principio fue bien difícil, pero yo siempre he sido una mujer que he tenido ¿cómo te explico? He sabido balancear mi vida. Desde que yo venía del pastorado, mis hijos eran chiquitos. Bueno, Luis Ángel tenía 12 años todavía, Cristian estaba en escuela superior, Leandro ya se había ido a trabajar y no vivía con nosotros. Pero yo le decía al Señor, yo no quiero que mis hijos sean como otros hijos de pastores que les reprochan que al ellos... Sí, es la falta de tiempo. Entonces yo le decía al Señor, yo no quería eso, y se lo dije a mi esposo. Ellos tienen sus deportes, ellos hacen yo no quiero que mis hijos se quejen de mí, pero siempre lo hicimos así. Pues yo tenía el tiempo de los nenes en el deporte, nunca me confligía con la iglesia. Si me confligí con la iglesia esta semana, pero la otra no podía confligir. Exactamente. Pero sí, algunas veces se tuvieron que quedar solos en los parques porque había que cumplir. Sí, habíamos que salir corriendo. Pero también has tenido que sacrificar. Claro, mucho de la familia. Pero ellos en cierto grado lo pudieron ver mal, pero ya esta madurez que tienen no lo ven mal, no lo hemos hablado anterior y yo sé que, ¿verdad? Sí le choca muchas cosas porque los hijos de pastores sufren más que nosotros. Y pues le duele lo que nosotros pasamos, pero han sido muchachos buenos, muchachos que han salido adelante, hemos visto la mano de Dios en sus vidas y yo sé que sí, ¿verdad? Es fuerte, es bien fuerte todo lo que incluye una mujer, una pastora, esposa de un pastor. Es bien fuerte manejar todas las áreas porque tenemos que, como matrimonio, como mamá, como hija, porque ¿verdad? Mi papá falleció hace poco, pero tengo a mi mamá y tuve los dos hasta hace poco. ¿Cómo pudiste, verdad? Obviamente siempre has visto la mano de Dios, pero sabemos, verdad, que todos estuvimos en la pérdida de tu papá. ¿Cómo pudiste comenzar ese proceso de sanidad? Muy difícil. Sí, como pastora. Fue muy difícil, pero, ¿cómo te digo? La satisfacción más grande que puede tener un ser humano es que tu papá se vaya salvo. Y poderle hablar de Dios y poderle adorar con Él y poder escucharlo adorando a Dios y poder escuchando orar. Sí, que estuviste hasta lo último. Sí, yo sé que se fue con el Señor. Me mostró que hay un cielo y que hay un infierno, lo pudo ver en sus últimos minutos de vida, que es un testimonio que sí hay un infierno. Para los que piensan que no hay un infierno, sí hay un infierno. Mi papá lo vio y nos dijo, mira, hay un lado oscuro y hay un lado claro. Las voces son del lado oscuro, pero estoy en el claro. Wow, qué lindo. Sí, que eso la llenó de paz. Sí, yo sé que se fue con el Señor, se fue tranquilo. Fue fuertísimo todavía, ¿verdad? Sigue el Señor trabajando. Sí, estoy en ese proceso de recibir. No, y como gracias a Dios fue un padre presente. En todo. Lo sentiste más fuerte, es el que te ayuda con la crianza, ¿verdad? Y obviamente siempre lo vemos aquí, siempre lo veíamos aquí,
pero qué lindo el Señor que ha estado en todo. Sí, sí. Yo me alegro, ¿verdad? Me gozo, como dije al principio, he sido parte de este ministerio por casi 8 años ya, que cumplimos este año en noviembre, pero tengo que decir que también es admirable la fortaleza, porque, ¿verdad? Siempre habemos unas más débiles que otras, Ajá. pero qué lindo también la fortaleza, porque pasaste el proceso aquí. Ajá. No decidiste escoger un tiempo, no decidiste aislarte, obviamente los abrazos de la casa. Que me fortaleció tanto la iglesia. No, fue algo, la iglesia me fortaleció tanto, todos estuvieron bien pendientes, todos me abrazaron tanto, todos me cuidaron tanto, de verdad que no me puedo quejar. Yo digo que Hermoso. si no hubiera tenido la iglesia, yo no sé qué hubiera sido de mí. Sí, porque Dios y sus detalles, sí. ¿verdad? Dios y sus detalles. Y entonces, para finalizar, pastora, ¿qué le puedes decir a esas mujeres, ¿verdad? Que están del otro lado, que a lo mejor han perdido la fe, que a lo mejor no han encontrado una familia, que tal vez no saben cómo llegar a Cristo, ¿verdad? O no se sienten capaces o aptas, o dicen, Señor, ¿verdad? ¿Cuál es mi función aquí en la tierra? ¿Qué tú tendrías que decirle a ellas? Mira, yo les digo que lo primero que busquemos al Señor de todo corazón. Amén. No podemos buscar al Señor a media. Cuando yo lo buscaba a media no veía ningún resultado en mi vida. Tan pronto yo empecé a buscarlo de todo corazón, después que, ¿verdad? Que me entregué a Él y lo acepté como mi único y exclusivo Salvador, que empecé a confiar y a dejarle todos mis problemas a Él, todos mis asuntos, todas mis situaciones, le dediqué a mis hijos. Cuando yo empecé a hacer eso fue que yo vi la mano de Dios en mi vida. No hay momento, ¿verdad?, que pueda decir que Dios no estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo en todo momento, sigue estando con nosotros. Amén. Sigue viviendo en mí, sobre mí, ¿verdad? Y al lado mío. Él está en todo momento conmigo. Y vemos la mano de Dios. Me trajo un hombre espectacular que pudo ayudarnos a echar hacia adelante. Y ver la mano, ver mi testimonio, el antes y el después. De verdad que ha sido una bendición y todavía falta. Porque Dios sigue trabajando, y que es importante que sepan que siempre hay una silla para ustedes. Si usted está en Orlando, esta es la casa, ¿verdad? Si no tiene una iglesia donde congregarse, y si está en Puerto Rico, pues pídele al Señor, ¿verdad? Dirección para que la pueda poner en una de las casas que hay allá, pero estoy bien segura que en algún lugar hay un espacio para ti. Pues, pastor, ha sido un honor. Ay, ha sido, ¿verdad?, una bendición, como usted dice. Esto es primero para mí, este es el primer episodio de tantos. Gracias por la oportunidad. Amén. Y de verdad que la admiramos mucho. Amén. Admiramos la valentía, admiramos la fortaleza, admiramos como nunca la palabra rendirse, ¿verdad? No la vemos en usted, así que sabemos que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Amén. Que usted, ¿verdad?, que es bien escogida para el Señor. Dice Amén. La palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ajá. Y aquí está usted hablando de su testimonio porque ha decidido, ¿verdad?, creerle al Señor. Así que nada. Como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Así que póngalo primero. Así sea justo, y usted verá cómo Dios va a cambiar su vida. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, mi amor, por esta bendición de estar con ustedes. Un placer, y de pastora. verdad que tú eres una escogida del Señor. Vamos Amén. a ver grandes cosas contigo. Amén. Te admiraré mucho. Amén. Vendrán muchas mujeres y hablarán su testimonio, y Dios Amén. te va a llevar a grandes lugares. Lo Amén. creo y lo veré en el nombre de Jesús. Amén. Así lo creemos. Bueno, nos despedimos. Cuídense.